quisiera hacer énfasis en el título que en lugar de haber puesto en la cuenca del Mantaro, estoy poniendo ahí la cuenca del Mantaro. Por abajo. Estoy con la cámara, por abajo. Lo que se está haciendo acá va a ser útil también esa fila puede ser a lo que se debe estar haciendo en otras regiones. Como dijo el señor gerente, la región es pionera en hacer estudios, no todos lo están haciendo y pueden imitar y pueden aprender mucho de lo que se está haciendo acá. La siguiente, por favor. Este es un esquema de mi presentación, como les decía hace un momento. Quisiera primero hacer énfasis en que el cambio climático es una realidad. El informe del grupo 4 de la IPCC hasta cierto punto no inventa, sino hace uso de una palabra que en inglés no es muy frecuente para darle énfasis al hecho de que efectivamente el cambio climático es una realidad. Después haremos algunas reflexiones sobre las dos actividades que se tienen, que hay que hacer. ¿Cuál es la que le debemos dar más énfasis? Por supuesto, creo que ustedes ya podrían avanzar de qué es la adaptación, lo que es importante en nuestras regiones, pero ¿adaptarse a qué? Vamos a ver que todavía hay mucho por hacer y que la respuesta no es fácil, no es solamente decir que la temperatura se va a calentar 2 grados a nivel promedio de todo el globo, como para saber a qué nos debemos adaptar. ¿Por qué la cuenca del Mantaro? Y luego una reflexión sobre los objetivos y metas del país. Adelante, por favor. Este es un gráfico que seguramente han visto varias veces, aparece en casi todas las publicaciones cuando se habla del cambio climático, que demuestra pues que desde el inicio de la era industrial la temperatura promedio del globo se viene incrementando. Hasta hace poco se pensaba que esto podrían ser fluctuaciones en sí de variabilidad que habían ocurrido en el pasado y que no eran razones de preocupar. Pero si vemos la historia con un poco más de años, 1000 años de historia, vemos que lo que está sucediendo en estos últimos 20, 30 años es dramático con respecto a las fluctuaciones que han habido en el pasado. Fluctuaciones han habido, pero nunca tan grandes ni tan consistentes en el mismo sentido como las que estamos apreciando hoy en día. El siguiente. Esto también convence, nos da hasta cierto punto una cierta confianza en el mundo científico, en sus pronósticos. Muestran lo que está sucediendo con la temperatura en diferentes regiones del globo, lo que dicen los diferentes modelos matemáticos sobre lo que va a suceder. Y hay dos pronósticos que se le pide, pronósticos entre comillas, porque es más bien pronósticos en el tiempo pasado. Los modelos se inicializan con las condiciones previas y se les pregunta qué cosa sucedería en un año, que sabemos qué cosa está sucediendo. Pero lo que se hace es se corren estos modelos asumiendo de que no hay gases de efecto invernadero, y luego el mismo modelo se corre con los gases de efecto invernadero. Las líneas o bandas azules son las que no tienen los gases de efecto invernadero y las rosadas son aquellas que tienen los gases de efecto invernadero y coinciden, porque como dije, esto no es un pronóstico real, sino que coincide con lo que efectivamente se está midiendo, coincide con lo que efectivamente está pasando. Siguiente. Este dramatiza también una fotografía tomada en el año 1941 en un glaciar, el mismo glaciar que estamos hablando 60 años después, desde el mismo punto de vista. Eso blanco que ven ustedes ahí es la cicatriz del glaciar. Por supuesto no había vegetación, todavía no han tenido chance en estos años de crecer la vegetación, y les da una idea de la altura, el grosor del glaciar y por supuesto la profundidad. Definitivamente
Esto está sucediendo, los glaciares los podemos considerar como una especie de termómetro natural que nos promedia años y nos dice qué está pasando con lo siguiente. Es un registro más local de precipitaciones en fibra con el Niño. Esta línea punteada define lo que es Niño y lo que no es, de acuerdo, digamos, he usado para encontrar la línea, la definición de Quinn, una persona que ha hecho estadística con el Niño a nivel global, y hasta antes del año 83, todos estos años que sobrepasaron esta línea se consideraban muy lluviosos. No se usaba tanto la palabra el Niño en la zona de Piura, sino simplemente años de lluvias extraordinarias. Y en el año 83, súbitamente 2.300, en comparación con un promedio de 50 milímetros de precipitación. 50 veces más. Si pusiéramos esto a escala, tendríamos que irnos al tercer piso. Bueno, la naturaleza a veces hace cosas raras, pero no pasaron 15 años y volvió a suceder. Si bien no hay un buen entendimiento de la relación que hay con el incremento de las precipitaciones en la zona de Piura y el cambio climático, mejor dicho, los modelos no pueden reproducir este cambio, si nos dan una hipótesis de trabajo para decir que es muy probable que esto se deba al calentamiento global. Definitivamente está sucediendo en el norte del Perú algo que no ha sucedido nunca en toda la historia hispánica de la ciudad. Lluvias como estas se registran en la historia, y ustedes van 500 años atrás y no encuentran un solo año que haya llovido tanto como el año 83 y el 98. ¿Verdad? El otro tema, mitigación o adaptación. No vas. La Tierra se está calentando porque estamos poniendo gases de efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer para que esto que no nos conviene no suceda? Hay dos posibles acciones que puede tomar la humanidad en general. Una de mitigación que se refiere a reducir la emisión de gases de efectos invernadero. Pero sabemos que aún que reduzcamos los gases de efecto invernadero a un nivel razonable, va a haber un calentamiento. Entonces, otra actividad que tenemos que tener, que tenemos que planificar, es cómo adaptarnos a esta situación. Pero la pregunta se hace más importante para nosotros, los peruanos en sí. ¿Dónde debemos poner nuestro énfasis? En la mitigación podemos hacer algo para reducir los gases de efecto invernadero. Hoy día escuchaba en la radio, no abras y cierras el refrigerador más de lo debido, ¿no? Un anuncio del Ciberministerio de creo que se escucha bastante estos consejos en sí que llevan a la gente para que haga un comportamiento que está en la dirección de mitigación. Personalmente, y ustedes se pueden convencer de ello, es poco lo que podemos hacer para mitigar. La cantidad de gases que nosotros ponemos de efecto invernadero es una pequeñísima fracción de lo que están poniendo los países industrializados. No solamente de lo que están poniendo, sino de todo lo que han puesto, porque se van acumulando ahí arriba desde el inicio de la era industrial. Entonces, por un lado, desde el punto de vista moral, sí deberíamos tratar de minimizar, mitigar con lo que podemos. Yo creo que es buen comportamiento cerrar el caño mientras nos lavamos los dientes, o apagar la luz una luz que no estamos utilizando, o no abrir y cerrar el refrigerador. Pero no pensemos que con eso vamos a resolver el problema.
nos va a dar una cierta satisfacción y a lo mejor es una medida económica que debemos hacer, que no nos cuesta. Pero donde debemos poner nuestro énfasis, donde debemos poner nuestro dinero a nivel estatal, ya como nación, es en adaptación.